Bueno, continuando con nuestra sesión de renderizado, de iluminación y de creación de objetos de familias de iluminación, pues una pregunta bastante común, bastante repetitiva en este tipo eh, de archivos es, yo acá tengo mi lamparita, ¿qué pasa si por alguna razón yo no tengo el archivo? En este caso voy a cogerla y la voy a suprimir permanentemente. Resulta que todas las familias, todos los objetos que ustedes han cargado, todos los archivos RFA, ya quedan al interior del proyecto, salvo que ustedes los hayan eliminado y purgado el archivo. Esa es una de las razones por la que un archivo de Revit puede llegar a pesar tanto, a pesar de que ustedes hayan cogido todas las geometrías y las hayan suprimido. Aquí nosotros tenemos este desplegable que dice familias y ahí están todas las familias del archivo. Entonces están columnas, están puertas, están muros, están todos los objetos, independientemente de que ustedes los estén o no los estén utilizando. En este caso, bajo el apartado de objetos de iluminación, ustedes se dan cuenta que está mi lamparita y yo no tengo ningún problema en decirle uh, a esa lámpara clic derecho y editar, y él lo único que va a hacer es el equivalente a que nosotros hubiéramos abierto el archivo. Abre la familia con todas sus restricciones, con todos sus objetos, y nosotros acá ya tenemos la posibilidad de guardar. En este caso, abre el título de Save As, de guardar como, pues porque yo la borré del escritorio, entonces abre la localización para que yo pueda incluso guardarla con otro nombre. Ya con eso nosotros en el escritorio tendríamos nuevamente el archivo RFA guardado como si fuera un documento externo y listo para cargarlo en otros proyectos. Eh, Devolvamos acá. Perfecto. En este caso, el proceso que yo hice de buscar aquí en las familias, también lo hubiera podido hacer seleccionando una que ya está aquí ubicada y simplemente haciendo doble clic. O dar editar familia. Me va a llevar exactamente al mismo sitio. Sin embargo, pues en este caso, el proceso largo, el proceso de venir aquí a buscar las familias en el navegador, sería en caso de que yo no tuviese ningún objeto puesto en pantalla. Eh, También hay otro aspecto a tener en cuenta y es lo que les decía. Ustedes acá tienen todas las familias del programa, así no estén puestas en pantalla, salvo que ustedes hayan borrado y purgado el archivo. Si yo voy aquí a, por ejemplo, muros, walls, muros básicos, ustedes se dan cuenta que en muros básicos está ese catálogo súper extenso de muros de los cuales nosotros no utilizamos sino el genérico y de ahí empezamos a crear nuestros propios muros. Pero, por ejemplo, todas estas nomenclaturas que vienen de otros países, nosotros simplemente no las usamos. Y la familia está ahí subiendo un poquito de peso al archivo. Entonces, nosotros podemos, voy a entrar aquí a la pestaña de configuración y voy a buscar un botón que dice purgar objetos no usados, que está en las configuraciones. Eh, el icono es la típica escobita de todos los programas. Los que manejen AutoCAD pues sabrán que para bajar el peso de un archivo de CAD ustedes borran todos los objetos innecesarios y después purgan, y esto les borra cualquier layer o cualquier bloquecito que esté por ahí guardado en el archivo pero no esté puesto en pantalla. Aquí es exactamente igual. Está el botón de purgar objetos no utilizados y él me permitiría borrar en este caso 300.
364 archivos, 364 familias que eh, están cargando de peso el archivo y seguramente yo no estoy utilizando. Tengan mucho cuidado al hacer esto, en especial si ustedes están utilizando una plantilla, porque de pronto ustedes se pueden quedar sin puertas, sin ventanas, sin columnas, sin todas las familias externas y les tocaría volver a cargar una por una. Y eso también les puede ocurrir con familias que ya estén acá incorporadas, pero que por alguna razón ustedes no hayan colocado como los simbolitos de corte o los simbolitos de corte por fachada. De pronto ustedes acá tienen una categoría que se llama símbolos de anotación. Noten que aquí estaría borrando yo las etiquetas de áreas, las de puertas, las de elevaciones, las de un montón de cosas que seguramente yo sí voy a necesitar, pero que simplemente no he llegado al punto del proyecto en el que las voy a necesitar. Y entonces, en este caso, yo simplemente podría decirle check, no me seleccione nada, no quiero borrar nada, solamente los walls, solamente los muros. Entonces voy a seleccionar tanto los muros básicos como los muros cortina. Y bueno, aquí no está la opción. Tendría que entrar acá y seleccionarlos, activar el check. Y él acá me está diciendo solo los ítems que no están en uso y que no tienen objetos dependientes van a ser borrados. Entonces, si yo por alguna razón llego a coger el curtain wall, ustedes se dan cuenta que está el curtain wall básico, el exterior glazing y el storefront, pero en ningún momento está puesto este que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque está en uso, entonces él no lo muestra en la lista. Y si por alguna razón si apareciera en la lista, él no lo deja borrar. Él me arrojaría un error que está diciendo su muro está en uso o tiene instancias creadas, por ende no puede ser eliminado. Aquí le digo OK y noten que en mi catálogo de muros aquí, o si yo entro el botón arquitectura muros acá, eh, se desapareció toda esa mano de basura que nosotros no usamos y que nunca vamos a utilizar. Pues esto ya lo vimos un poquito en la creación de oh, nuestro catálogo de muros básicos y de muro cortina, pero de todas formas vale la pena recordarlo porque pues ahorita que ya avanzamos un poco en el manejo del programa y que llegamos a un punto en el que necesitamos mm, cargar de diferentes familias nuestro archivo. Si por alguna razón ustedes solo necesitan borrar una cosa, por ejemplo, voy a entrar aquí a, no sé, ventanas, podría ser, ventanas. Yo podría coger esta que se llama mfixed y desde acá también la puedo borrar. Eso equivaldría a purgarla, a eliminarla definitivamente del archivo, sin necesidad de ir a purgar. ¿Por qué? Porque en este caso yo sabía específicamente qué era el objeto que yo iba a borrar, entonces me ahorro todo lo de no seleccionar nada, buscar exactamente qué es lo que quiero borrar y desde acá suprimirla. Entonces, esto me permite muy fácil borrar o limpiar todo un dibujo y desde acá también lo puedo hacer, pero digamos que es más para objetos puntuales, para cosas pequeñas. Mm, si por alguna razón yo llego a coger, vamos a buscar este curtain wall y lo selecciono, que se llama fachada local, que es este que tenemos puesto en pantalla, y yo le digo clic derecho y borrar, él me va a decir error, no puede ser ignorado. Acuérdense que él tiene dos clases de mensajes, uno es error y otro es advertencia, un warning. Las advertencias sí pueden ser ignoradas y las arreglan después. En este caso ustedes no pueden continuar hasta que se arregle el error. ¿Cuál es el error? Que ese tipo que yo voy a borrar está en uso. Ahí dice, el tipo en familia del sistema no puede ser borrado.
¿Por qué no lo puedo borrar? Pues porque me borrarían mis objetos que ya están creados. Entonces acá no hay ningún botón que me diga aceptar, sino cancelar. Eh, Debe ser un pequeño paréntesis de cómo volver a editar las familias que nosotros estamos modificando. Entonces yo voy a coger esta lámpara y pues muy rápidamente les recuerdo que nosotros lo único que hicimos para la creación de este objeto fue decirle que vamos a crear un file new family, archivo nueva familia, y buscamos la plantilla de iluminación, algo que se llama Lightning. Entonces aquí nosotros habíamos encontrado varias, todas las que tenían ese puntico amarillo. Yo les decía que el puntico amarillo es una luz, entonces uno la reconoce desde lejos, precisamente porque todos tienen ese puntico. Eh, y nosotros utilizamos la de wall, la que es basada en muro, porque es una de las que más molestan, de las más incómodas para posicionar en pantalla. Entonces esa plantilla lo único que tenía es un muro básico, eh, este circulito amarillo, y pues nosotros lo único que hicimos fue crear acá un parámetro para que si por alguna razón nosotros no ubicamos nuestra lámpara en un muro de 15 sino en un muro de 30, pues el foco también se mueva. El foco, eh, sea el punto que bota la iluminación. Y después ustedes lo único que hicieron fue diseñar una geometría. En este caso yo solamente, no sé, hice una cosa demasiado básica, un eh, sweep blend. Pero, por ejemplo, ustedes pudiesen haber hecho algo más tradicional, algo, no sé, digamos que una lámpara para exteriores. Entonces yo voy a set, configurar como plano de trabajo, que voy a dibujar sobre la cara del muro. Y aquí, por ejemplo, yo crearía una extrusión. Y sobre esa extrusión yo voy a, de nuevo, crear otra extrusión. Set, configurar como plano de trabajo. Esta vez no va a ser la cara del muro, sino voy a seleccionar un plano. Ese plano va a ser la cara inferior de esta extrusión. Y pues ahí podría yo crear, vamos a hacer uno y dos círculos para generar el resto del objeto. Listo, ahí podría yo tener una lámpara para exteriores también. Eh, si ustedes quieren, podrían llegar a ser una que es muy interesante, que son esos nichos, esas cavidades tipo museo que ustedes ven empotrados en muro. Vamos a hacerla, ya que estamos acá. File New Family. Esto también le sirve para luces de piso, por ejemplo. Voy a buscar basadas en muro. Obviamente, si ustedes van a hacer una lámpara de piso, tendrían que buscar la que es basada en piso o la que es basada en plano. Mm, por ejemplo, esta. Ah, no, esta es basada en muro. Basada en cielo raso. Basada en cielo raso. ah, en fin, por ahí debe estar. En este caso, por ejemplo, voy a hacer el mismo proceso. Tomen esto como un bonus eh, de cómo hice el objeto anterior.
Entonces voy a colocar un plano de referencia por ahí y lo voy a alinear a la cara del muro candado, y este plano lo voy a llamar, pues eso, cara de muro. Eh, Esto ya depende, como siempre, de qué tan compleja quieren hacer ustedes su familia. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a hacer una cavidad, un nicho en el muro. Este tipo de iluminación lo recomiendo bastante, es muy versátil. En términos de diseño arquitectónico, pues ustedes pueden pulir de una forma bastante curiosa sus proyectos con esto. Voy a generar todo lo que ya habíamos hecho, un parámetro de equidad y un parámetro que se llame ancho de perforación. Eh, Voy a generar un parámetro adicional. No, mentiras. Saben que no es necesario ese parámetro. Más bien voy a crear un plano de referencia un poquitico adentro de la cara exterior del muro. ¿Por qué? Porque usualmente esto se hace en muros de... ah, puede ser drywall, puede ser más que todo drywall. Es muy poco común verlo en concreto, son mamposterías. Entonces yo necesito o debería tener una pequeña distancia. En este caso voy a dejar yo una distancia de 1 centímetro para ese cambio de, de- de perfil. Y acá lo único que yo voy a hacer es generar pues esto es un objeto cuadrado, podría ser simplemente un blend, una mezcla de superficies, dentro del cual la cara inferior, ustedes ya saben el proceso, voy a buscar planos de referencia y voy a buscar planos de referencia. Aquí me queda un poquito complicado seleccionar la cara del muro, entonces lo voy a dejar un poco por fuera. Coloco los tres candados que sí puedo ubicar y con la herramienta de alinear, pues alineo a mi cara exterior del muro la línea que faltaba. Entonces esto sería en términos de eh, um, la cara inferior. Ahora voy a editar la cara superior y seguramente aquí voy a hacer el mismo proceso. Entonces voy a dibujar mi objeto con los tres candados que puedo colocar, uno, 2 y 3, y voy a alinear con la cara exterior del muro este otro ítem. Finalizo y ya quedó. Cometí un pequeño error, pero también fue intencional, y es que este objeto que creé, lo creé como sólido y debió haber sido creado como vacío. Entonces, yo siempre, después de crear un objeto, voy a poder seleccionarlo, y acá en las propiedades me pregunta, ¿su objeto es sólido o vacío? Entonces yo puedo decirle, ups, no es sólido, es hueco, y ya con eso me quedaría un elemento ahí naranja, que en este momento no está perforando el muro. Ya veremos por qué. Voy a irme aquí al placement side, pues no sé, al lado de posicionamiento, y voy a generar unos planos de referencia, uno por acá abajo y uno por acá arriba.
El de arriba, pues lo voy a dejar estático, es decir, si mi bombillo está a 1,80, pues que aquí arriba siempre haya, qué sé yo, 10 centímetros. Entonces, candado. Y el inferior, pues yo quiero decir qué distancia es esta. Entonces, para eso voy a colocar un parámetro de instancia. Vamos a decir que por defecto son 70 centímetros. Les recuerdo crear parámetro de instancia. Oh, esto se llamaría, qué sé yo, ¿cuánto baja? No sé, altura inferior. Y listo. Y ya que estoy acá, en esta vista en alzado, pues voy a aprovechar para amarrar mi objeto a esos planos de referencia que he creado. Candado y candado. Y ahora sí le voy a decir cut, corte. Entonces corte con esta geometría ese muro. Y ahí lo que hicimos fue crear un nicho dentro del muro. Entonces, lo que les estaba diciendo, esto no solo lo pueden hacer con objetos de iluminación, lo pueden hacer para, qué sé yo, si van a crear algún elemento repetitivo del muro que les sirva a crear como familia, como un muro que tenga muchos de estos nichos, de estos objetos, o en su defecto, si van a crear un detalle arquitectónico como una ventana, pues pueden crear la ventana y también su detalle que sustraiga geometría o que sustraiga masa del muro. Entonces, esto me sirve también bastante porque si mi muro, por ejemplo, no es de 15 sino de 30, noten que, perfecto, la luz se mueve. eh, esta cara está amarrada al eje del muro y esta cara siempre está a 1 centímetro de la cara exterior. Entonces, desde que mi muro tenga más de 2 centímetros de ancho, esta familia va a funcionar perfectamente. Eh, bueno, entonces acá tenemos, me voy a ir a, no sé, al alzado. Aquí tengo el bombillito que va a ir dentro del nicho, tengo la fuente de iluminación y pues de pronto en planta ustedes ven que esa fuente de iluminación está por fuera del muro. Entonces ustedes podrían hacer algo también y es, qué sé yo, moverla. En este caso la voy a arrastrar. ¿Para qué? Le voy a colocar un parámetro entre la cara exterior del muro, el plano de referencia que tiene la luz y el eje del muro para que siempre me quede en el centro. Entonces voy a colocar un EQ y listo. Mi bombillo, mi fuente lumínica siempre va a quedar en el centro del muro. Si cambio el muro, o bueno, en el centro no, en la cuarta parte del muro. Si cambia el muro de 15 a 30, pues efectivamente vemos que se mueve un poco más. Entonces, de nuevo, funciona. Entonces, voy a guardarla como lámpara de muro. Y lo único que voy a hacer es posicionarla en el proyecto, simplemente para que ustedes vean cómo funciona. Entonces es bastante interesante. Oh, la carga de no era. Cargar en proyecto y cargar en iluminación. Entonces notan ustedes que la pongo en pantalla y él tiene la gran capacidad de, pues como les había mencionado, perforar el muro. Entonces es bastante curioso porque primero ustedes la pueden colocar donde quieran y segundo, como yo coloqué un parámetro de instancia que se llama altura inferior,
Por ejemplo, si yo quiero que esto llegue mucho más abajo, pues simplemente aumento esa distancia. Le voy a decir que sea de punto 90 y ahí tenemos una familia variable. Le voy a decir crear similar y voy a posicionar otro por acá en este muro que queda un poco más cerca de la cámara. No sé dónde la ubiqué, pero bueno, de pronto es más fácil en planta. Componente, vamos a colocarla por acá y vamos a colocar otra por acá. Esta la voy a subir y le voy a decir que la altura sea de, qué sé yo, 1,5 metros. Entonces, pues son objetos de iluminación bastante interesantes. De pronto, esta, movámosla, esta, quitémosla. Y ya con eso yo creo que esta es una imagen bastante buena. Ah, Voy a entrar de nuevo a render. Voy a decirle, esto ya vimos un poquito cómo funciona, entonces le voy a decir render. En este caso está en un esquema exterior. Entonces por fuera se ve nuestro esquema exterior. Y pues están las luces artificiales activas, entonces ahí vemos nuestras luces, nuestros bombillitos. Ah, Vamos a decirle stop. Vamos a utilizar el esquema interior, solo luces artificiales. Entonces ahí no hay luz exterior, aquí estamos viendo perfectamente cómo funcionan todos los reflejos. Pues digamos que esto es relativamente bueno porque nosotros estamos utilizando nuestro modelo con luces reales. Esto digamos que no es como lo que uno haría con otros motores de render tipo V-Ray que, bueno, aunque hay V-Ray para Revit. Yo puedo coger el baño más chiquito, oscuro y feo y simplemente poner una luz de V-Ray plana en el techo y una omnidireccional en el centro y pues ya eso se ve como si fuera el espacio más brillante y encantador del mundo. Entonces aquí como este tipo de software está basado un poquito más en construcción real, pues si yo no tengo un bombillo el objeto simplemente no ilumina. Lo máximo que yo puedo hacer acá, de nuevo, es jugar un poco con el tema de la exposición. Voy a cambiarlo de 8 a 6 y listo. Pues digamos que esto es algo mucho más cercano a lo que realmente nosotros deberíamos ver. Y personalmente considero que esta iluminación es bastante buena, es muy atractiva, es sencilla. Eh, Sin embargo, hay una cosa que la gente siempre se queja del renderizador que viene por defecto en Revit y es que los renders son muy amarillos y ustedes lo ven aquí en pantalla, tienen toda la razón. Voy a guardar este render, no lo voy a exportar, sino le voy a decir aquí en Save to Project, en guardar en el proyecto, como render interior por defecto. Y acá me quedó una pestaña que se llama Renderings, que me permitirían en cualquier momento, por ejemplo, crear una secuencia de imágenes y empezar a arrastrar esto al rótulo. De pronto en las imágenes sí es un poco incómodo ver esta raya debajo con el título, entonces recuerden que ustedes siempre pueden seleccionar el viewport y decirle no quiero título y pues esto se ve muchísimo mejor. Mm, Vamos a cerrar tanta ventana.
Y pues como les mencionaba, ah, esas modificaciones sobre el color amarillo no las vamos a hacer sobre el programa o sobre el proyecto, sino sobre la familia, sobre el bombillo, sobre el tema de iluminación. Entonces voy a entrar a la primera familia, la que hicimos la sesión anterior, a la que tiene ese puntico amarillo ahí. Y como les decía, nosotros tocamos ese punto y bien sea aquí arriba en la pestaña de modificación o aquí al lado en la pestaña de definición de objetos, tengo exactamente el mismo botón que me permite decir esto es un punto que bota luz a todo, en todos los sentidos, o esto es una línea, o esto es un plano que de pronto no bota luz en todos los sentidos, sino solamente hacia abajo. En mi caso yo lo voy a dejar como estaba por defecto porque no me importa, es realmente un círculo, es un foco, es un bombillo. Mm, y lo importante que vamos a hacer acá es decirle que esto está amarrado a una luz fotométrica, que fue un poquito lo que vimos la vez pasada. Entonces ahí cambia la geometría, el círculo ya no es un círculo normalito, sino es, pues ahora está compuesto de una serie de líneas. Esas líneas no corresponden a nada en este momento porque no tengo archivo fotométrico. Entonces, lo que les estaba diciendo es que ustedes en cualquier momento pueden acceder a cualquier buscador y buscar Photometric o no, simplemente IS file, archivos IS, y pues pueden ir a cualquier resultado. Esto me parece bastante llamativo, de preferencia, que ustedes puedan entrar aquí al buscador de imágenes. Esto es una malla fotométrica, donde hay esto, por definición. Entonces aquí ustedes ven que ya no es una sola luz, sino que efectivamente es una malla fotométrica medida de iluminación. Entonces él les está mostrando este espectro de iluminación, dónde son los puntos más fuertes, cómo se va difuminando, cuál es la forma real que bota este archivo de luz. Y entonces esto es bastante útil porque en cualquier punto ustedes pueden buscar un bombillo que realmente les guste y simplemente anotan la referencia y buscan en internet referencia Philips ta 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 punto IES y seguramente los va a redirigir a la página del fabricante donde ustedes encuentran el archivo fotométrico con la iluminación real que bota ese bombillo. Entonces, por ejemplo, es algo bastante curioso porque ustedes pueden entrar a cualquier página, realmente no importa. Vamos a devolvernos aquí a la búsqueda web. Hay varios fabricantes. Entonces lo que les decía en la sesión anterior es por referencias, ahí están. E incluso muchos tienen su contraparte, muchos tienen su archivo de Revit. Entonces desde acá ustedes pueden llegar y descargar de una vez algunas de las familias que ya vienen preconfiguradas, no solamente con la iluminación, sino con la forma real que tiene el foco. Vamos a buscar otra. Miren, todos estos son Atlas archivos de iluminación. Son marcas propias, entonces son Delta, son digamos que objetos bajo los cuales ustedes ya tienen total certeza sobre cómo funciona esto. Entonces voy a meterme a esta que tiene una imagen. Oh, ok, no, mi coreano no está bastante bien. Esto funcionaría. Aunque creo que la sesión anterior bajamos unos archivos IS. Pero bueno, entonces
aquí están mis fotométricos. Aquí pues lo mismo está diciendo, mire cómo funciona, mire lo que usted puede hacer, mire el archivo y por aquí abajo debe decir un archivo, ¿qué? Un ejemplo de perfiles IS puede ser descargados acá. Entonces voy a descargarlos otra vez, porque no recuerdo si borré los que descargaron en la sesión anterior. Y ahí están todos los IS. Perfecto. Entonces voy a aprovechar este preview que aparece acá en pantalla y voy a decir, por ejemplo, me parece súper atractivo para la luz de muro la 14, pero digamos que las otras lamparitas me gustaría que tuvieran una 9. Entonces voy a sacar de acá la 9 y la 14 y las voy a botar a mi carpeta de trabajo, en este caso escritorio. Ahí está, 9 y 14. Oh, miren, ahí estaba mi carpeta de IS de la vez pasada. No importa, vamos a trabajar con estas. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer las modificaciones sobre la luz. Ok, eso es un problema bastante común, que la luz no perfore. Ah, tengan en cuenta primero que hayan ejecutado el comando de cut, de corte, dentro de la familia. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que cuando esta cosa estaba en color naranja no estaba perforando. Segundo, tengan en cuenta un factor externo y es que ustedes sí hayan amarrado la cara exterior de su geometría a la cara exterior de muro. ¿Por qué? Porque si yo por alguna razón no lo amarro, vamos a hacer aquí otro rápido, crear forma vacía con un, no sé, con una extrusión y ya, rectángulo, de aquí a acá. Entonces finalizo, vámonos al 3D. Incluso yo pude haberle dicho corte, cut, de corta estas dos cosas. Ahí yo veo que esto funciona, pero después lo cargo al proyecto y resulta que en el proyecto el muro que está no es de 15 sino de 20. Entonces probablemente esta, volvamos a cargar, cargar en proyecto, sobreescribir. Esa cajita, si alcanzó a perforar. Ok, lo normal es que esta cajita no alcance a perforar. ¿Por qué? Porque como no amarré la cara exterior, si yo la miro en planta, seguramente sí va a estar perforando muro, pero el muro alcanza a quedar por fuera de la caja. Entonces son varios los aspectos que toca revisar cuando uno está haciendo este tipo de geometrías, pero pues insisto, para eso ahorita, ahorita que finalicemos revisamos esos otros aspectos. O, ok, estaba modificando ahora esta familia. Entonces, ¿cómo vamos a cargar mi malla fotométrica? Primero, vamos a entrar aquí a nuestro cuadro de Family Types. Y como les decía, toda la parte eléctrica, toda la parte de cargas la vamos a dejar quieta. Solamente nos vamos a centrar en esta pestaña que se llama fotométrica. Importante, si ustedes no cambiaron la definición de luz, es decir, si yo acá selecciono el bombillito y esto no está en fotométrica, sino está como venía por defecto,
Cuando yo entre acá, las opciones que me van a aparecer son diferentes. Miren que acá no dice Photometric Web File y es una cosa que nosotros tenemos que cargar. Entonces, de nuevo, fuente de iluminación, malla fotométrica. Le voy a decir Family Types. Y acá, primero tengo pérdida de iluminación. Entonces, no sé si ustedes conocen un dimmer. eh, Ese switch que hay en algunas casas que es como una perillita que me permite atenuar la luz. Entonces en este caso yo puedo atenuar la luz o puedo hacerla mucho más brillante. Mi recomendación es por defecto dejémosla en 1. Tengo unos parámetros de iluminación un poquito más avanzados que me permiten eh, pérdida o ganancia de temperatura, el factor. Insisto, todo esto mi recomendación de momento es dejémoslo quieto. Tengo una cosa que se llama intensidad inicial. Y esto pues también son datos de catálogo. Entonces esa intensidad nosotros la podemos definir por vatios, fluxes, por lumens, por luxes, por lo que ustedes quieran. Entonces, digamos, si por alguna razón ustedes necesitan un bombillo muchísimo más brillante, a mí me bastaría con subir acá la parte de iluminación. Como les decía, estos son datos, llamémoslos reales, es decir, esto yo lo puedo venir y exportar a algún programa tipo, no sé, análisis, ah, análisis lumínico, se me olvidó cómo se llama. En fin. Y pues el programa seguramente tomará todos estos datos para botar información real. Si a ustedes les parece que su render queda un poco oscuro, pues ya sabemos que lo pueden cambiar dentro de la exposición. Color inicial, este es el que me importa. Noten que toda la gente se queja de que los renders de Revit son muy amarillos y ahí está la razón. La iluminación, el color de todos esos bombillos interiores que ustedes colocan es amarillo. Entonces, esta es un preview, una foto cualquiera con una paleta de colores precisamente para que ustedes vean cómo se ve. Mi recomendación es que este valor siempre debería estar por el rango de los 4500 o 5500 y ustedes si quieren pueden mirar acá qué otro tipo de bombillo hay. Entonces, por ejemplo, tengo un D50 referencia blanca que tiene una iluminación de 5000. Oh sorpresa, ya no se ve amarillo. Es una luz sutilmente teñida. Pero esto me parece bastante, no sé, bastante cercano a lo que nosotros necesitaríamos o lo que podríamos hacer. Ahí están halógeno, incandescente, fluorescentes, luz día, luz noche, lo que sea. Bueno, luz noche no existe obviamente, pero si están cálidos, blancos o luz día. Yo me voy a quedar con este valor que me parece bastante bueno, con un D50 que tiene, como les decía, entre 4500 y 5500, pues tiene 5000, perfecto. Y voy, si quieren, aquí ustedes también pueden aplicarle un filtro. Filtro significaría coger ese bombillo y echarlo en pintura. Entonces, si quiero un bombillo neón, pues me basta con venir acá y colocarle algún filtro de color. Pero la segunda cosa más importante, que realmente sería la primera, pero como vamos en orden, vamos a decir que es la segunda, es aplicar la malla fotométrica. Entonces, esto era lo que les decía. Revit ya tiene su carpeta de IES, pero no tiene un preview. Entonces, si a mí me dicen, oiga, coloque un P1 por 42, yo no tengo la más mínima idea qué es. Coloque un 2252 T5, no tengo la más mínima idea de cómo se ve. Y pues realmente no vale la pena ponerse a experimentar uno por uno
Entonces, en este caso, como les decía, ustedes pueden bajar alguno de internet. En este caso, yo había dicho que esta luz iba a tener un 9 y simplemente selecciono mi archivo que tengo en el escritorio, mi archivo 9.is. Ahí ya quedó. Le voy a decir aplicar y esta es la malla fotométrica de mi luz, de mi bombillo. Esto, en términos de imagen, se ve así. Eh, si ustedes se dan cuenta, acá la luz está perfectamente, o bueno, horizontal o vertical, como ustedes lo quieran ver, pero aquí tiene un ángulo de 60 grados por defecto, y eso ustedes, cancelar, lo ven aquí, al final. Ángulo de inclinación 60 grados. Si yo quiero que quede perfectamente hacia abajo, pues voy a decirle que el ángulo sea 90 grados. Estas luces vienen preparametrizadas, entonces digamos que hay cosas que ustedes pueden lograr um, con ciertas modificaciones. Perfecto. O si no existiera el muro, pues obviamente la luz acogería todo el interior del espacio. Esto es simplemente para que ustedes vean. Recuerden que si el muro tiene aplicado un objeto o bueno, un material sólido no translúcido, pues obviamente eh, la luz no va a irse al otro lado del espacio. La luz lo único que va a hacer es reflejarse sobre esa cara del muro. Voy a cargar en el proyecto. Voy a sobreescribir mi lamparita y voy a lanzar otro render a ver cómo se ve. Entonces, de nuevo, clic en la tetera con la misma configuración, luces artificiales, le voy a decir render. Él por defecto coge los valores de exposición que ya habíamos modificado y efectivamente esto se ve muchísimo mejor. Es una luz mucho más real, mucho más natural. Eh, ya no está tan amarilla si la comparo con esta, pero si quieren, pues ya saben ustedes que pueden aclararla un poco más. En mi caso me parece que esta es bastante buena. Um, Noten entonces que aquí está la luz totalmente plana que viene por defecto. Pues es un círculo y ya. En cambio acá nosotros ya tenemos unos, unos reflejos. Bueno, no tenemos reflejos, pero tenemos una distorsión mucho más eficiente. Tenemos un aspecto mucho más realista. Tenemos, no sé, una imagen totalmente ambientada. Entonces esto se ve bastante bien. Voy a entrar a la otra familia y voy a repetir el proceso. Entonces, selecciono mi objeto, le digo que no es un punto, sino una malla fotométrica, me meto las propiedades de tipo y le digo que mm, cambio la temperatura. Entonces voy a colocarla mucho más blanco, voy a colocar un valor de 6500. Y aquí voy a colocar también un Photometric Web File, una malla fotométrica. A la otra le aplicamos el 9, creo. Sí, entonces esta va a ser el 14. Abrir, aplicar y pues le voy a decir que vaya hacia abajo. Y de pronto el ancho de 70 centímetros me parece desproporcionado. Le voy a decir que sea solo de 25. Esto ya se ve mucho más apropiado, mucho más acorde a lo que yo quiero lograr con mi imagen. De pronto voy a ir aquí a Placement Side porque
podría yo considerar que esta distancia es demasiado grande. Voy a reducirla de pronto a solo 2 centímetros, a 1 pulgada. Enter. Y vuelvo a bloquear. Entonces voy a cargar el proyecto. Aquí le digo sobreescribir la versión. Se modificó la distancia superior. Perfecto. La que no se modificó es el ancho. Entonces recuerden que yo siempre podría decirle desde acá editar tipo y volverlo a cambiar, punto 25. O vamos a colocarnos acá otra vez. Vamos a cambiar un poco más este ancho. Y cuando le cargo al proyecto, pues no le digo solamente sobreescribir, sino le digo sobreescríbalo y todos los parámetros. Entonces ahí ustedes notaron muy sutilmente que también cambió el ancho, que efectivamente tiene un ancho de 23. Me voy a meter a Edit Type y aquí se dan cuenta que tiene los 23. Ah, botemos otro render. Mm, render. Aquí está mi luz suprema. Creo que de pronto si eran mejor los 70. Pero esto es un muy buen efecto. Reemplacemos entonces. Voy a decirle que el ancho sean 50. Voy a decirle que no sea tan blanca. Vamos a dejarlo en D50 también. Y voy a decirle en pérdida de iluminación que sea mucho menos brillante. Lo voy a bajar a la mitad. Aplicar, aceptar, cargar el proyecto, sobreescribir y sobreescribir parámetros. Y vamos a botar otra imagen. Entonces, render y render. Pues, perfecto. En este caso, como les decía, él está calculando todas las luces artificiales. Me decía 13 luces artificiales. Voy a guardar el proyecto como interior con IS. Y ahí tenemos la comparativa de las dos imágenes. Entonces, por un lado tengo una luz totalmente plana e irreal. Por otro lado ya tengo unas cosas mucho más interesantes. Entonces noten acá, por ejemplo, uh, este detalle, luz en piso, este detalle, luz en piso, reflejos, etcétera, etcétera. Miércoles, si sigo con reflejos, no hay reflejos, pero bueno. Eh,
En este caso, hay un aspecto a tener en cuenta también y es que entre más luces, entre más transparencias, entre más reflejos tengan, pues más tiempo se va a demorar su imagen. Y obviamente vámonos otra vez acá, es diferente decirle que quiero calidad media y calidad alta. En este caso ustedes notaban como algunos prepíxeles por acá. Aquí lo que está haciendo de nuevo es el círculo de iluminación. Acá me está diciendo que requiere 10 niveles o 10 pasos. Obviamente cada uno lo que hace es definir cada vez más la imagen. Muchos programas de render funcionan de la misma forma. Tengan en cuenta también que este motor de render que utiliza por defecto antes era Mental Ray, desde la versión 2018 creo que se convirtió en Autodesk Ray Tracer, que es pues el motor propio que ellos están usando ahora con todos sus programas, no solamente Revit sino también 3D Max. Evidentemente ustedes pueden utilizar cualquier otro motor de render externo, sin embargo, pues esto es bastante atractivo por una simple razón. Las configuraciones que tienen son mínimas, es decir, la creación de la imagen que nosotros estamos logrando acá simplemente fue cambiar un par de factores y todos son factores reales, factores de temperatura de color, factores de tinte, factores de etcétera, etcétera. Entonces esta imagen es bastante acertada. Igual que V-Ray, igual que Brasil, igual que Mental Ray, igual que Atlantis, igual que todos estos otros programas que sirven para tengan en cuenta que si yo voy al administrador de tareas, él está usando el 100% de la CPU. Aquí está utilizando todo el procesador. No está utilizando casi RAM, no está utilizando casi disco duro, no está utilizando casi tarjetas de video, está utilizando 100% de la CPU. Y ahí está mi centro del mouse. No sé. Mató al programa también de proyectar mouse. En fin. Eh, tiene una ventaja y una desventaja. Obviamente, la ventaja es que si ustedes tienen un computador bueno, una tarjeta de video externa, tiene una Intel HD, eh, aquí está utilizando recursos propios de su CPU, entonces puede renderizar. La desventaja es que todos los renders que utilizan CPU pueden comer muchísimo tiempo. Y ustedes no sé si han visto más de algún video, algún tutorial o algún curso en el que hayan tenido que hacer un render de VRAM. Seguramente un render súper realista les puede tomar un montón de horas. 2, 3 horas de computador renderizando. Vamos a guardar un proyecto como interior IS mejor calidad. Y lo ponemos acá. Entonces lo mismo, aquí ven que efectivamente mejora la calidad. Esto es muchísimo más real en términos de que aquí, ahí sí puedo usar la palabra reflejos. No sé de dónde salieron estos punticos blancos, pero
Son temas que acá ya están totalmente corregidos. La imagen se demoró muchísimo más, pero la calidad es evidentemente mejor. Um, bueno, también existen otro montón de programas de renderizado. Al comienzo del semestre yo les había dicho, les había recomendado Landscape para que utilizáramos nosotros con nuestras licencias educativas. En este caso, pues no podría yo usarlo porque ya venció mi licencia. Entonces, digamos que paréntesis rápido. Ah, voy a continuar con el modo de prueba, marca de agua. El Landscape se toma muy literal el concepto de marca de agua. Le pone lluvia a la pantalla. Este otro tipo de programas tienen lo mismo, pros y contras. El pro es que renderiza en tiempo real. Entonces ustedes no pueden o no necesitan esperar tanto tiempo, par de horas, par de minutos a que el computador saque una sola imagen, sino en tiempo real ustedes ya ven cómo queda, qué tipo de proceso hace. Entonces yo podría empezar a jugar con el tiempo, con la hora del día y pues evidentemente a qué me estoy enfocando. Ustedes notan que esto es WSD, esto es muy videojuego, pero entonces la calidad de imagen y la calidad de los procesos es bastante buena, es bastante acertada, es bastante real. Y pues obviamente si yo me enfoco en un lugar en el que no tenga iluminación exterior, pues él automáticamente ajusta la exposición para mostrarme el resultado. Entonces, esto es bastante bueno. Incluso si yo me voy a enfocar en estas mismas luces y voy a cambiar la hora del día para que no sea de día, sino que sea de noche. 5 de la tarde, 6 de la tarde, él automáticamente prende las luces y les ajusta el dime y por otro lado les ajusta el brillo. Ustedes se dan cuenta que estas luces son totalmente compatibles con um, o bueno, los IS que nosotros ubicamos son totalmente compatibles con el programa, entonces son cosas fantásticas las que ustedes pueden lograr. Este programa me parece muy bueno, mm, en especial porque hasta los cielos son bastante reales. Vamos a colocarnos de madrugada. Voy a solicitar mi licencia y pues seguramente se los mostraré un poquito más en detalle en la próxima sesión, pero bueno, era un aspecto que quería que tuvieran en cuenta. Uh, entonces, ¿cuál sería la ventaja y cuál sería la desventaja? Pues como les dije, modificación en tiempo real. Por ejemplo, si yo me voy a centrar en esta luz, devolvámonos para que se vea de noche. Esta luz, que sería esta, y yo simplemente cojo en Revit y le digo que ya no está a 2 metros 40 sino 1 metro, enter. Pues en mi Enscape nosotros seguramente estaremos viendo modificaciones en tiempo realmente corto. Aquí está exportando la iluminación y aquí nosotros vemos que ya está mucho más abajo. Entonces, tiempo real. La desventaja es más que evidente. Mm, y es que este tipo de programas no utilizan tanto la CPU, utilizan la GPU, utilizan las tarjetas de video. Entonces, si de pronto ustedes tienen una tarjeta Intel HD incorporada en su computador, lo más probable es que cuando instalen el programa les vaya a salir una advertencia diciendo que su computador no dispone de
tarjeta. Entonces de pronto no corre. Una alternativa que ustedes tienen es también Twinmotion, que también es un programa de renderizado en tiempo real. Este pues también les mostraré un poquito más adelante cómo funciona. Pero digamos que estos dos programas, a pesar de que son muy encantadores, son didácticos, son muy tiempo real, son como Lumion o como Lumen RT, pues personalmente me parecen mucho mejores porque pues, la relación costo-beneficio, ustedes como estudiantes pueden acceder a licencias educativas de estos programas. mm, y las bibliotecas ya vienen incorporadas, mientras que en Lumion, por ejemplo, eh, ustedes no pueden acceder tan fácil a una licencia educativa y por otro lado las bibliotecas casi que se venden por aparte. No voy a entrar en el debate de por qué no tener software sin licencia en sus computadores, pero pues también vale la pena recordar que estos programas ustedes pueden acceder 100% a versiones completas con licencias educativas que no cuestan absolutamente nada. La, la, la licencia educativa de Lumin creo que sí tiene algún costo. Y pues evidentemente el hecho de que ustedes no estén metiendo aquí cracks y keygens y cosas raras para, para activar programas, pues los beneficios ya ni siquiera los voy a mencionar en términos de libres de virus, en términos de soporte técnico, en términos de muchas otras cosas. Este es otro de esos programas que come 50% tarjeta de video y 50% procesador. O bueno, eso creía yo, realmente come más tarjeta de video. Este también es muy videojuego, WSD. Uh, pero pues lo mismo, tiene sus respectivas variaciones en términos de iluminación en tiempo real. Hay unas cosas que no me parecen o que no funcionan tan bien como los términos del IES. Sin embargo, pues aquí hay una cosa llamativa y es que ustedes tienen un explorador que les permite colocar precisamente bombillos. Entonces, que no lo colocó real, pues no importa porque aquí lo podemos venir y modificar. Se me perdió la lamparita de acá. Digamos que está por acá. Entonces, pros y contras. Eh, Como les decía, esto tiene un aspecto y es que todos estos programas son demasiado videojuego. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren pueden meter un tema como ambiental, como vegetación. Igual a lo que ustedes harían en otro tipo de programas como Lumion. Cerrar, no guardar. Pero precisamente el render, como fue calculado con la tarjeta de video que está hecha precisamente para los videojuegos, puede que la imagen no sea totalmente precisa, no sea certera. Es decir, que yo vea luz donde no debería haber porque no hay ventanas, o que yo vea, por ejemplo, reflejos que no existen, o que yo vea muchas cosas de estas. Entonces, les estaba mostrando yo la posibilidad que ustedes tienen de la uh, Autodesk Gallery 360, de la galería de render de Autodesk, porque igual con la licencia educativa ustedes tienen cierto número de créditos. Uh, en caso que ustedes, por ejemplo, estén usando licencias comerciales, pues acá les ofrece 25 créditos gratuitos. Um, y ya les dije, en términos educativos, ustedes pueden aquí abrir su cuenta y sacar imágenes sin gastar un solo segundo de sus recursos de su computador, salvo el internet. Entonces, en una entrega, bueno, no sé, en algún caso particular en el que ustedes, por ejemplo, requieran seguir trabajando sobre el proyecto, pero necesiten sacar sus muy buenas imágenes,
pues no necesariamente requieren ustedes de los recursos de su máquina, sino pues para esto tienen este servicio. ¿Cómo funciona? En este caso voy a renderizar esta misma imagen. Voy a entrar a View, que es donde está la misma teterita. Aquí está, Render. Pero justo a la derecha ustedes tienen un botón que dice Render en la nube. Entonces los render que sacan ahí son renders supremamente buenos, son supremamente avanzados y son render mmm, que utilizan motor de render, es decir, no son los que utilizan la GPU. Entonces en este caso yo voy a decir renderíceme esta imagen, o yo podría tener 5, 10, 20 cámaras y de una vez decirle renderícemelas todas al mismo tiempo, lo cual es fantástico porque yo no tengo que ir haciendo una por una, sino voy generando las cámaras y de una vez le digo renderíceme 4 o 5 cámaras. Entonces aprovechando solamente para mostrar cómo funciona, pues vamos a hacerlo. Voy a clic derecho y duplicar vista. Y simplemente voy a, no sé, moverme un poco hacia el lado, moverme un poco hacia el frente y mirar para otro lado. Entonces, listo. Supremamente distorsionado, pero no me importa. Aquí en las configuraciones, el render en la nube coge lo mismo que ustedes tengan acá configurado. Entonces, en la anterior decía que va a sacar un render interior solo artificial. Aquí le voy a decir que saque un render interior um, con el sol y con las luces artificiales, por ejemplo. No tengo que darle render. Vamos a cancelar. Ya con esto queda guardada la vista. Entonces voy a volver a guardar mi proyecto y voy a volver a usar el botón de render en la nube. Entonces acá le voy a decir vista 3D. Le voy a decir que me renderice dos vistas. Tipo de render, imagen estática, porque él puede hacer vistas panorámicas también. Ahora les muestro cómo la podemos hacer sin necesidad de hacerlo desde Revit. Um, calidad del render. Calidad de render, pues puede ser estándar, puede ser calidad final. Noten que acá antes les decía que ustedes en calidad básica no están gastando créditos, es decir, esto es como un abrebocas del servicio, pero cuando yo le digo calidad final, ya empieza a consumir créditos. Obviamente los créditos también van en función del tamaño de la imagen. Una imagen en calidad media, pues es un megapíxel, una imagen en calidad máxima son 18. Entonces, dejemos grande, 4, extra grande, ya me pasé. ¿A qué me refiero o a qué se refiere el programa con que me pasé? Como les decía, ustedes con la licencia educativa tienen un número de créditos ilimitados. Es decir, ustedes pueden utilizar este servicio las veces que quieran. Sin embargo, cada vez que van a enviar un trabajo, solo disponen de 16 créditos. Si yo renderizo solo una imagen, me está diciendo 9 créditos. Si renderizo dos imágenes, serían 18 créditos. Estoy gastando el doble de moneditas, el doble de créditos, el doble de tokens, el doble de... llámenlo como ustedes quieran. Para renderizar. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Cada vez que yo presiono el botón de render, tengo acceso a 16 créditos. Entonces, yo puedo renderizar una imagen en calidad extra grande, o puedo renderizar dos imágenes en calidad mediana, o puedo renderizar 20 imágenes, bueno, 16 imágenes en calidad final tamaño mediano. Eh, ¿Cómo así que son ilimitados pero tengo 16? Ya les dije, 16 cada vez que ustedes usen la herramienta.
Entonces yo puedo presionar acá el botón de render y después seleccionar otras dos imágenes y volver a renderizar y después seleccionar otras dos y volver a renderizar. ¿Por qué lo hace eso? ¿Por qué el programa hace eso? Porque, insisto, sus créditos son versión educativa, entonces los créditos comerciales tienen un poco más de prelación en términos de que, llamémoslo, que ustedes sí tienen que hacer fila para acceder al servicio gratuito, en cambio el servicio de pago no. El render de pago sale mucho más rápido. Igual, aquí ustedes lo van a sacar en una velocidad muy alta. Um, Le voy a decir entonces exposición avanzada y envíeme un correo cuando ya el render esté listo. Entonces empiezo a renderizar. Aquí él lo que hace es, sale un proceso como de impresión. Entonces él está ajustando las cámaras, él las está comprimiendo y las está enviando por correo electrónico casi. Aquí ustedes notan que en la parte superior hay una pelotica dando vueltas que dice eh, su render ya está siendo renderizado en línea. Si su modelo es muy pesado, pues el proceso de subirlo puede tomar un par de minutos. Aquí donde dice procesos de fondo, pues este circulito les estaría dando vueltas y estaría diciendo se ha subido un 5, 10, 20, 30, 60%. Y cuando termine, pues ya no aparece arriba, ya, perdón, ya no aparece aquí abajo, sino aparece aquí arriba. Ustedes pueden entrar a la galería de renders desde acá, que es su página, es su galería de renders. No es la galería pública, es decir, esto equivale a que ustedes hayan entrado acá con iniciar sesión. Oh, creo que yo no he iniciado sesión en todos estos. Ah, sí, ahí está la mía. Entonces aquí tengo un par de proyectos tanto comerciales como la misma clase que estamos haciendo ahorita, clase de iluminación. Entonces noten que ahí está mi archivo iluminación panel MV, debería llamarse MC, muro cortina. Y si yo le doy ver proyecto, ahí me está diciendo, su trabajo se encuentra actualmente en cola de renderización, tiempo de renderización menos de 10 minutos. Si yo me devuelvo a mis imágenes, pues les muestro. Clase de iluminación interior, esta es la misma clase del semestre pasado. Um, Me aparece mi render y me aparecen mis lamparitas. Este es el otro ejemplo que les había hecho con su respectivo IES. Um, Noten que la calidad de renderizado es muy superior a lo que nosotros tenemos acá. Con todo de que el tiempo de renderizado es muchísimo menor a todos estos. Estas me quedaron muy oscuras por el tema de exposición. Creo que ahí yo no tuve en cuenta el factor de eh, cambiar la exposición. Entonces vamos a hacerlo. Pero no en calidad mejor, sino en calidad media. No quiero que esto tome tanto tiempo. Afortunadamente este proceso ni siquiera toma un minuto. Es relativamente rápido. Voy a ajustar la exposición. Voy a decirle que esta imagen es mucho más brillante. Si cambio la exposición. Sí. Y digamos que ahí medianamente alcanzaríamos a hacer una comparación con lo que sale de acá.
Ujú. Bueno, no importa. Aquí esta cosa sigue dando vueltas. Ahí nos está diciendo que nuestro render sigue siendo procesado. Me adelanto mientras, como para no perder tiempo. Resulta que cuando ustedes ya tienen una imagen satisfactoria, una imagen aquí adentro que les gusta, ellos, como ustedes ya enviaron su modelo, ustedes no tienen que volver a enviarlo. Entonces, por ejemplo, yo voy para una reunión, yo voy para una entrega, voy por algún sitio y digo, esta imagen quedó fantástica, me gustaría verla como si fuera un panorama. Entonces, aquí arriba me aparecen, desde mi teléfono, yo puedo entrar y decirle, renderícelo como panorama. Entonces, él me hace un par de preguntas como, ¿qué fondo quiere que le tome? Campo, cruce urbano, ribera, puerto marítimo. Eh, ¿Qué tipo o qué calidad necesita? Calidad de renderización estándar o exposición o calidad final, exposición original o avanzada y pues el tamaño, que era lo mismo que les decía. Aquí no está tomando tamaño real, sino tamaño en megapíxeles, entonces un panorama de 1024 píxeles o de 4000 píxeles y simplemente le doy renderizar. En ese momento él va a hacer exactamente el mismo proceso que está haciendo ahorita. Aquí aparecerá una nueva imagen con un relojito y cuando termine me va a aparecer esto. Ya mi imagen quedó renderizada en formato panorama. Entonces yo puedo acompañar mis entregas, mis reuniones, mis selección de proyectos con una imagen panorámica. Ustedes notan acá la calidad de los materiales, de la iluminación, de los reflejos, de la sombra ambiental. Pues esto es mucho más avanzado de lo que yo pude haber hecho, por ejemplo, en un um, V-Ray después de configurar varias cosas y hacer varias imágenes de ensayo, de prueba y error. Entonces, esto puede llegar a ser particularmente útil. Y por otro lado, yo también podría decirle renderizar otra vez, pero no solo como un panorama, sino como una estereoscópica en caso de que ustedes sean fanáticos de las gafitas estas, de un Oculus Rift, de un... no sé, de estas gafitas que les permiten ver con sus celulares en realidad, en ver, pues lo mismo. Aquí, por ejemplo, no sé si yo tengo alguna de esas, creo que acá no. Pero ustedes podrían descargarlo o podrían simplemente dejarlo renderizado como VR y después llegar a su presentación y decir, tenga, póngase las gafitas y estoy navegando por el interior de mi proyecto en vista estereoscópica panorámica. También puedo hacer estudios solares. Estudios solares lo único que va a hacer es preguntarme el tamaño de la imagen y fechas, fecha de inicio, fecha de finalización, cuántos créditos necesita y lo mismo acá me generaría diferentes imágenes con las respectivas fechas o ustedes pueden usar esto también como un pequeño estudio de iluminación. Entonces, día, hora, unidades, luxes, por ejemplo, eh, tamaño de imagen y renderizar. Y el resultado que les va a arrojar es exactamente este. Vamos a entrar aquí. Miren que acá ya está renderizando. Entonces lo voy a decir ver proyecto. Ahí están mis dos imágenes. Imagen uno e imagen 2. Comparemos esto. Vamos a volver a renderizar con esto.
Esto ya es tema de gustos, igual acá ustedes también pueden cuadrar la exposición, pero noten, pues no sé, la iluminación, las texturas, la calidad como tal de la imagen, incluso el tema de los reflejos acá en piso y techo sobre el muro y cortina, pues me parece que es muy bueno. Em, en especial por eso, porque ustedes tuvieron una imagen de altísima calidad y en ningún momento ustedes gastaron un solo recurso de su computador. Todo lo hizo el, el equipo de render en la nube de Autodesk. En este punto, voy a entrar aquí a mi correo. Como los renders ya están, en algún momento me debió haber llegado esto, que es un correo diciendo Autodesk Gallery, dos imágenes renderizadas correctamente. Entonces es bastante agradable que no solamente lo puedo usar desde un servidor sin gastar recursos de mi computador, sino que aquí de una vez me está mostrando, oiga, mire, estimado usuario, las dos imágenes de su archivo de RBT han sido renderizadas con éxito. Entonces desde acá mismo yo puedo hacer clic y descargarlas en mi teléfono o incorporarlas a alguna presentación. Entonces, pues me parece una de las herramientas más útiles y versátiles que ustedes pueden lograr, más teniendo que realizar entregas o presentaciones de proyectos.